Un día el esposo expulsó a su esposa de la casa. Ella se levantó calmamente y le entregó un papel que decía: «Ya no me haré cargo de ti. En 6 meses estarás muerto». Clara nunca imaginó que Eduardo, el hombre que ella creía conocer mejor que a sí misma, se había convertido en un extraño en cuestión de segundos. Jamás pensó que una simple llamada telefónica pudiera destrozar la realidad que conocía. Ella era una joven médica, totalmente dedicada a su familia y sus pacientes, capaz de hacer cualquier cosa por ellos. No imaginaba que sus esfuerzos en relación a su esposo serían en vano. «Eduardo te está engañando», susurró la voz anónima del otro lado de la línea. Clara sintió como si el mundo se desmoronara bajo sus pies. Todavía estaba en el hospital y necesitaba mantener el control. Sin embargo, la insinuación sobre una infidelidad resonaba en su mente. Habían pasado meses desde que Eduardo comenzó a inventar diversos viajes de trabajo, así que Clara sabía que podría ser verdad. Decidida a sorprenderlo en el acto, ella manejaba de vuelta a casa más temprano de lo habitual, con el corazón latiendo a un ritmo frenético de ansiedad y desconfianza. ¿Será posible?, se preguntaba, negándose a creer que Eduardo, su compañero de tantos años, pudiera engañarla. Al llegar, la primera pista de que algo estaba terriblemente mal. Un par de zapatos femeninos, elegantes y desconocidos, reposaba en el tapete de la entrada. Su estómago se revolvió. Clara sintió una ola de náusea y traición subir por su garganta. «¿Cómo pudo?», pensó, mientras el dolor comenzaba a corroer el cariño y la confianza construidos a lo largo de una década de matrimonio. Sin embargo, el teléfono de Clara sonó antes de que pudiera subir al cuarto de la pareja. Era una llamada del laboratorio de análisis. Hace algunas semanas, la médica notó que su esposo comenzó a presentar síntomas de una enfermedad grave, pero esperaba estar equivocada. Los análisis dieron positivo. «Lo siento mucho, Clara», dijo un amigo de Clara desde el otro lado de la línea. Era como si todo el mundo de Clara decidiera voltearse de cabeza de una vez. El padre de sus hijos estaba terriblemente enfermo, y como médica, ella sabía que las posibilidades de que Eduardo sobreviviera eran pequeñas, casi inexistentes. Además, podría estar engañándola con otra mujer en su casa. «No, debe haber una explicación para que estos zapatos estén aquí. Eduardo no me traicionaría», pensó ella al subir las escaleras. Sin embargo, Eduardo apareció en el pasillo, su rostro una máscara de desconcierto y sorpresa. A su lado una mujer desconocida, cuya presencia solo aumentaba el torbellino de emociones que Clara intentaba desesperadamente negar. La mujer era tan bonita que Clara se sintió horrible, especialmente después de algunas horas de guardia sin dormir. «Clara, no deberías estar aquí», dijo Eduardo asustado. Sin embargo, sin más palabras de explicación, Eduardo la miró con pena. «Necesito que te alejes de esta casa por un tiempo», dijo Eduardo con la voz fría. En un gesto de desafío y dolor, Clara sacó el pedido de análisis de su bolso y las anotaciones del expediente de la posible enfermedad de su marido. Lanzándolos sobre Eduardo, dijo con la voz ahogada por la emoción: «Los análisis dieron positivo, Eduardo. Debería ser yo la persona cuidando de ti. Pero ahora has hecho eso imposible. En 6 meses a lo sumo estarás muerto. Pero con el conocimiento que tengo sé que no tienes más de 2 meses de vida. Enviaré todo para ti tan pronto como el laboratorio me envíe el resto de los resultados. No te ayudaré más. Pídele a ella que te ayude», dijo Clara, sintiendo las lágrimas acumularse en sus ojos. «Nunca pensé que serías capaz de hacerme esto, Eduardo», terminó ella, corriendo hacia la habitación. Después de hacer las maletas de los niños y al volver a la sala, Clara observó a su esposo con la mujer desconocida. Él la llamaba Sofía con tanto cariño que Clara sintió las palabras como puñaladas en su pecho. «Espero que ella sea capaz de cuidarte, Eduardo, porque lo necesitarás y yo no te ayudaré», finalizó ella dándose la vuelta para marcharse. Clara se negó a mirar hacia atrás, sus lágrimas mezclándose con la ira y el shock. Tras recoger a los niños en la escuela, diciéndoles que se quedarían en un hotel para tener unos días divertidos, no pudo evitar llorar. Entonces los niños percibieron lo que había ocurrido. Eran demasiado inteligentes para no entenderlo. «Podremos superar esto, mamá». La voz pequeña de su hijo menor rompió el silencio, trayendo a Clara de vuelta a la realidad. Ella miró a sus 2 hijos,
sus rostros pequeños marcados por la confusión y la preocupación, y supo que, no importa cuán difícil fuera, necesitaba ser fuerte por ellos. «Sí, querido, lo haremos», respondió Clara, su voz firme a pesar del caos emocional que la consumía. «Siempre lo superamos». Ella dijo, aunque sabía que el padre de los niños no sobreviviría. Esperaba que un milagro ocurriera al menos por los hijos, ya que no quería más al hombre que la había traicionado tan cobardemente. En los días siguientes, Clara se encontró sumergida en un mar de incertidumbres. Hospedada en un hotel con los niños, intentaba mantener la normalidad, pero las preguntas sin respuesta atormentaban cada momento de vigilia. Los niños, percibiendo la tristeza latente de su madre, la envolvían en abrazos, pequeños gestos hermosos para su alma desgarrada. Clara estaba atrapada entre el deseo de protegerlos de cualquier dolor y la necesidad de enfrentar su propio dolor interno. Fue entonces cuando el teléfono sonó, cortando el silencio de una noche terrible. Era Eduardo y su voz cargaba desesperación. Clara nunca había visto a su marido tan desesperado antes. «Clara, yo necesito de ti. Si no vienes estaré muerto», logró decir, antes de que los sonidos de urgencia médica tomaran el fondo de la llamada. La frase «está entrando en shock» resonó por el teléfono, seguida de un caos sonoro que hacía que el corazón de Clara se acelerara en pánico. El nombre de ella, murmurado por Eduardo con tal vulnerabilidad, fue lo último que escuchó antes de que la línea cayera en un silencio aplastante. Clara permaneció inmóvil, el teléfono aún presionado contra su oído, mientras una batalla se desataba dentro de ella. Por un lado, el recuerdo de la traición y el dolor infligido por Eduardo. Por otro, el juramento que había hecho como médica de nunca dar la espalda a aquellos que necesitan ayuda. Pero él había llevado a otra mujer a su casa, probablemente se amaron en su propia cama. La ira aún presente en cada respiración de Clara. Ella luchaba con su conciencia. «¿Cómo puedo salvar a alguien que rompió mi corazón?», se preguntaba, las lágrimas corriendo libremente. Pero en el fondo Clara sabía que, independientemente de los errores de Eduardo, ella no podría dejarlo enfrentar su destino solo. «Siempre lo superamos». La frase que había dicho a sus hijos ahora resonaba en su mente, un recordatorio de su propia resiliencia. Él era el padre de sus hijos, Clara lo ayudaría por ellos. Con la decisión tomada, Clara secó sus lágrimas y se preparó para actuar. Vistiéndose rápidamente, dejó una nota para sus hijos, prometiendo volver pronto, y salió en el silencio de la noche hacia el hospital. El camino hasta allí pareció eterno. Cada semáforo en rojo un desafío adicional a su determinación. Al llegar, Clara fue inmediatamente envuelta por la atmósfera de urgencia que solo un hospital conoce. Su presencia fue un alivio inmediato para el equipo médico, que la guió hasta donde Eduardo estaba siendo atendido. Al verlo tan frágil y dependiente, Clara sintió que la ira y la traición daban paso al profesionalismo. «Estoy aquí, Eduardo», susurró ella tomando su mano. En ese momento, Clara no era solo la esposa traicionada, era la médica, la madre, la mujer que, a pesar de todo, elegía la esperanza y el amor por encima de la amargura. Uno de los enfermeros señaló que Eduardo había sido estabilizado. Esta noticia debería traer alivio, pero para Clara, cada latido de su corazón era un recordatorio del caos que se había convertido su vida. Apenas tuvo tiempo para absorber la información, pues un médico entró en la sala con pasos apresurados y un semblante serio transmitiendo urgencia. «Clara, necesitamos de ti», dijo él, guiándola por los corredores iluminados del hospital. «Hay una paciente en estado crítico que requiere tu especialización. Tú eres la única que puede ayudar». La excitación se apoderó de Clara. Su mente aún estaba atrapada en la imagen de Eduardo con otra mujer, en el dolor de la traición que aún latía en su pecho. Sin embargo, al enfrentarse con la paciente, la mujer desconocida que había invadido su vida y su hogar, ahora pálida y luchando por la vida, Clara sintió la realidad de su profesión pesar sobre sus hombros. Era como si el destino se estuviera vengando de lo que le habían hecho. La ironía de la situación no se le escapaba. La supuesta amante de su marido ahora dependía de sus habilidades para sobrevivir. La amante yacía en la cama, su rostro marcado por la enfermedad y el sufrimiento. Sofía, la mujer que Eduardo había llamado con tanto cariño,
Era casi irreconocible en su estado frágil. Clara la observó desde lejos, el conflicto interno creciendo. ¿Cómo podría salvar la vida de alguien que representaba la destrucción de su propio mundo? ¿Estás bien?, preguntó el doctor Álvarez, notando la hesitación de Clara. Su preocupación era genuina, pero Clara sabía que él no podría entender la tormenta que ella enfrentaba. «Yo no lo sé», admitió ella, la verdad de sus palabras pesándole en la lengua. Era una encrucijada cruel. Ignorar su juramento y dejar que sus sentimientos personales influenciaran su decisión profesional, o elevarse por encima del dolor salvando una vida al costo de enfrentar su propia angustia. Ella había dormido con el marido de Clara en su cama, en la casa que ellos construyeron una familia. «Haré la cirugía», finalmente dijo Clara, su voz casi un susurro. La decisión no fue fácil. Cada palabra le costaba un pedazo de su corazón ya herido. Pero Clara eligió la esperanza y el amor por encima de la amargura, decidiendo actuar no solo como la esposa traicionada, sino como la médica que juró salvar vidas, independientemente de las circunstancias personales. Mientras se preparaba para la cirugía, Clara sintió la ira y la traición dar paso a un sentimiento de propósito. No sabía qué le depararía el futuro o si alguna vez podría perdonar a Eduardo, pero en ese momento tenía una vida que salvar, y eso era todo lo que importaba. La sala de cirugía estaba envuelta en un silencio tenso, roto solo por el sonido de los instrumentos quirúrgicos y los monitores que exhibían los signos vitales de Sofía. Clara, con las manos firmes a pesar del torbellino en su corazón, operaba con una precisión que solo los años de experiencia podrían proporcionar. Cada movimiento era calculado, cada decisión, ponderada bajo el peso de consecuencias irreversibles. Estaba salvando la vida de la amante de su marido. Cada momento en la sala de cirugía era una batalla entre su integridad profesional y el dolor personal que amenazaba con consumirla. El procedimiento estaba casi al final cuando una alarma sonó abruptamente, cortando la tensión como un cuchillo afilado. El equipo médico responsable de Eduardo entró en acción, y Clara fue informada de las complicaciones graves que él enfrentaba. «Doctora, el señor Eduardo está en estado crítico. Ha entrado en shock nuevamente. Solo usted puede salvarlo», informó uno de los enfermeros, su voz tensa con urgencia. Clara sintió que su mundo se detenía. Eduardo, el hombre que amaba, el padre de sus hijos, estaba luchando por su vida mientras ella operaba a la mujer que había destruido su matrimonio. Una elección terrible se presentó ante ella: dejar la cirugía incompleta, potencialmente condenando a Sofía, o permanecer y terminar el procedimiento, confiando la vida de Eduardo al equipo médico. Las emociones de Clara estaban en guerra. La responsabilidad profesional le pedía que terminara la cirugía. Su corazón, sin embargo, imploraba que fuera al lado de Eduardo, pues aún lo amaba más de lo que le gustaría. Con un suspiro que llevaba el peso de su decisión, Clara eligió terminar el procedimiento. «Cuídenlo», murmuró, dando instrucciones precisas sobre cómo deberían tratar la condición de Eduardo para salvarlo. «Señor, por favor, ayude a que los enfermeros puedan salvar a Eduardo. No quiero que él muera», rezó ella, encontrando irónico que una médica pidiera ayuda celestial mientras estaba en cirugía. Terminar la operación exigió de Clara una fuerza que apenas sabía que poseía. Cada momento estaba acompañado por la preocupación por Eduardo. Cada latido de su corazón, un recordatorio de la elección que había hecho. Cuando finalmente la cirugía concluyó y Sofía fue estabilizada, Clara sintió un vacío, rápidamente sustituido por la urgencia de saber sobre su esposo. Al salir del quirófano, las piernas de Clara apenas la sostenían. La noticia que la esperaba afuera era todo lo que importaba ahora. El doctor Álvarez la encontró en el corredor, su rostro sombrío. «Eduardo está estable ahora, pero fue por poco. Si no hubieras instruido a los enfermeros, mi especialización no me permitiría ayudarlo», dijo él, un pequeño consuelo para el corazón atribulado de Clara. Ella sintió una mezcla de alivio y devastación. Había salvado una vida, pero al costo de una angustia inmensa para ella y para sus hijos. La decisión de permanecer en la sala de cirugía, de elegir su deber profesional en detrimento de estar al lado de Eduardo en su momento de necesidad, la dejó cuestionando si había hecho la elección correcta. Al día siguiente,
Clara volvió a la habitación de Eduardo para verificar si permanecía estabilizado. El esposo sonrió al verla. «Pareces mejor», dijo ella, señalando los monitores. Sin embargo, antes de que Eduardo pudiera responder, una enfermera entró en la habitación. «La paciente Sofía Rivera necesita de su ayuda, doctora Clara. Hubo una complicación en la cirugía», anunció la enfermera, interrumpiendo la conversación entre Eduardo y Clara. La tensión en la habitación se volvió inmensa. Eduardo, ahora consciente de la fragilidad de su amante, miró a Clara con una mezcla de gratitud y desesperación. «Clara, por favor», suplicó él, su voz débil pero urgente. «Ella necesita de ti más que yo ahora. Por favor, sálvala». Clara sintió cada palabra de Eduardo como si fueran agujas en su corazón. La complejidad de sus emociones se volvió casi insoportable. El desespero de Eduardo confirmó sus sospechas de una traición, cortándola profundamente. Antes de que Clara pudiera procesar completamente sus pensamientos y tomar una decisión, la realidad del hospital la llamó de vuelta. Otra médica entra en la habitación, jadeante y claramente preocupada, interrumpiendo el tenso momento. «Doctora Clara, es la paciente Sofía. Si no vienes ahora, ella morirá». El corazón de Clara se heló. Cada segundo cuenta y la vida de Sofía, la mujer que apenas conoce y aún así está inextricablemente ligada a su mundo, pende en la balanza. Clara no le dice a Eduardo cuánto su petición destrozó su corazón y corre por los pasillos del hospital. Sin embargo, antes de que pueda llegar a la UCI, la familia de Sofía la intercepta, sus rostros marcados por la angustia y la confusión. «Por favor, doctora», implora la matriarca de la familia, sus manos temblando. «Hemos oído a los enfermeros decir que es esposa del hombre con quien nuestra Sofía se involucró. Deje que otro médico la atienda», dijo la madre de la mujer. El pedido de la familia era como un golpe para Clara. La acusación de que dejaría de ser una médica se convirtió en otro dolor que llevaría en su corazón. Ella salvaba vidas, nunca había estado en esta posición. Clara miró a la madre de Sofía, sus ojos desbordando una mezcla de ira, desesperación y súplica por comprensión. «Entiendo sus preocupaciones, pero soy la única médica que puede atenderla, así que la vida de su hija está en mis manos», dijo haciendo su elección, sintiendo la ira infiltrarse en sus venas antes de avanzar hacia la UCI con pasos decididos. La familia la observaba, dividida entre el miedo y la esperanza. Al abrir la puerta, Clara entró en la UCI, recibida por el sonido de los monitores y el olor antiséptico que permeaba el aire. Se acercó al lecho de Sofía, donde la paciente yacía inconsciente, su respiración asistida por máquinas. Clara miró a Sofía, intentando separar a la mujer frente a ella de todo el dolor y confusión que su presencia había causado en su vida. Con manos firmes, Clara comenzó a evaluar la condición de Sofía, cada acción reflejando años de entrenamiento y experiencia. La médica dentro de ella tomó control, guiándola a través de los procedimientos necesarios para estabilizar a Sofía. Clara trabajó incansablemente, su concentración inquebrantable, mientras luchaba por mantener a distancia los pensamientos sobre Eduardo y lo que su relación con Sofía significaba para su futuro. Horas después, cuando Clara finalmente salió de la UCI, la luz de la mañana comenzaba a filtrarse por los corredores del hospital. Había hecho todo lo posible para salvar a Sofía, pero ahora, exhausta y emocionalmente agotada, Clara sentía la inmensidad del vacío dejado por las recientes revelaciones sobre Eduardo. Con eso, Clara dejó el hospital sin decir más nada. Estaba agotada. Sus hijos ya estaban durmiendo en el hotel a pesar de ser temprano. Tan pronto como la niñera se fue, Clara se sentó en la cama completamente destrozada. Apenas había comenzado a procesar la complejidad de salvar la vida de Sofía nuevamente. Recordó la mirada desesperada de Eduardo y la acusación dolorosa de la familia de Sofía cuando su teléfono sonó, rompiendo el silencio de la habitación. Hesitante contestó, temiendo más malas noticias. Del otro lado de la línea estaba el abogado responsable de su separación, trayendo noticias que Clara nunca podría haber anticipado. «Clara, no sé cómo decir esto. Eduardo transfirió una gran parte de sus bienes al nombre de Sofía Rivera en las semanas antes de su hospitalización». El corazón de Clara se detuvo. Esta revelación no solo confirmaba la infidelidad de Eduardo,
sino que también sugería un nivel de premeditación y abandono que ella no podía comprender. ¿Por qué?, susurró, más para sí misma que para el abogado. ¿Por qué haría eso? La noticia sumergió a Clara en un nuevo abismo de choque y confusión. Eduardo, el hombre con quien compartió la mayor parte de su vida adulta, había elegido dar sus bienes a esa mujer. Ella había trabajado incansablemente, al igual que Eduardo. Todo lo que tenían era para ellos y para sus hijos. ¿Cómo pudo hacer esto?, se preguntó ella misma. Clara sintió como si su mundo no dejara de voltearse decenas de veces. Había luchado con todas sus fuerzas para salvar la vida de su esposo traidor y su amante, mientras ellos querían quitarles los bienes a sus hijos. Clara comenzó a cuestionar todo: el amor de Eduardo por ella, el valor de su propio sacrificio y dedicación, e incluso el significado de su lucha para salvar a Sofía. Una parte de ella quería confrontar a Eduardo, exigir respuestas a las preguntas que ardían dentro de ella. Pero otra parte temía lo que más podría descubrir. Decidida a dejar de pensar en la traición, Clara resolvió revisar algunos de los exámenes de Eduardo que habían sido enviados a ella desde el laboratorio. Sin embargo, encontró una referencia a una condición genética rara mencionada en uno de los documentos. Una condición que dejaba claro que su esposo no tendría más ninguna chance de vida. Era un agravante que empeoraba todo. Él moriría y ahora ella no sabía cómo perdonarlo antes de que él partiera. Eduardo necesitaría un trasplante que parecía imposible de conseguir a tiempo. Entonces, Clara comenzó a revisar todos los exámenes médicos de él, buscando cualquier posibilidad, por más remota que fuera, de salvar la vida de Eduardo. Clara enfrentaba la noche en el hotel con una mirada perdida en los documentos esparcidos sobre la cama. La mención de una condición genética rara en los exámenes de Eduardo no solo reforzaba la gravedad de su situación, sino que también lanzaba una sombra sobre todo lo que ella conocía. ¿Cómo van a estar los niños?, se preguntó a sí misma, sintiendo el peso de cada palabra. Todas las mínimas chances de que ella pudiera salvar al padre de sus hijos se habían esfumado. Al día siguiente, ya de vuelta en el hospital, Clara buscó al doctor Álvarez, un colega y amigo. Encontrándolo en un rincón aislado del comedor, ella desahogó: «Álvarez, estoy ante algo que nunca imaginé. Eduardo puede no tener mucho tiempo». El doctor Álvarez, mirándola con una mezcla de preocupación y apoyo, respondió: «Clara, eres la médica más dedicada que conozco. Si alguien puede encontrar una salida, eres tú». Sin embargo, antes de que Clara pudiera resolver todo y tratar de encontrar un donante compatible para Eduardo, fue convocada por el comité de ética. Lamentablemente, la madre de Sofía la denunció ante el comité, dijo el administrador del hospital. Ella cree que su vida personal y el conflicto con la paciente podrían haber afectado la salud de su hija. Necesita presentarse ante el consejo lo más rápido posible. Él habló, haciendo que Clara se encogiera. Ella podría perder su licencia médica si las alegaciones de la madre de Sofía fueran aceptadas. Sin embargo, si eso ocurriera, la mujer no tendría ninguna chance de sobrevivir. Clara era la única en el país que tenía especialización en aquella condición. Era una coincidencia terrible que Sofía y Eduardo estuvieran enfermos al mismo tiempo, con problemas de salud diferentes, pero ambos luchando por sobrevivir. Ahora, ambos dependían de Clara para ganar esta batalla. Armada de una nueva determinación, Clara enfrentó al comité ético, su última esperanza para salvar a Sofía. Ella presentó su caso con fervor, pero a cada argumento que hacía sentía la resistencia del comité. Esta paciente necesita otra cirugía, es un procedimiento arriesgado y difícil debido a la gravedad de su salud, pero no hay ningún otro médico cirujano con especialización para realizar la cirugía, excepto yo. Sin ella no tenemos posibilidades de salvar a Sofía, argumentó con vehemencia. El representante del comité ignoró todo lo que Clara había dicho y levantó la barbilla. ¿Realmente está casada con el hombre con quien Sofía se relacionó? ¿Hay un involucramiento personal conflictivo con esta paciente?, preguntó él, haciendo que Clara sintiera que estaría perdiendo. Eduardo pensará que la dejé morir por venganza, tal vez el comité también. ¿Cómo puedo salvar mi carrera cuando está al borde de un colapso?, pensó ella antes de responder. Sí, hay un conflicto personal, pero llevo mi juramento en serio. Yo salvaré a Sofía, argumentó, pero el consejo estaba intransigente. No, no la salvará.
Debido a su conflicto personal con la paciente, ella será asignada para que otro médico pueda atenderla. Esta es una exigencia de la madre adoptiva de Sofía Rivera. Saliendo de la sala del comité, Clara sintió como si un vacío la consumiera. Caminó de vuelta a la habitación de Eduardo en un estado de torpor. Al llegar encontró a Eduardo dormido, la paz de su rostro contrastando dolorosamente con la tormenta dentro de ella. Sentada a su lado, susurró: «Eduardo, ¿qué vamos a hacer ahora?», aunque sabía que él no podía responder. Por más que todo lo sucedido la lastimara, que cada centímetro de su cuerpo amara a Eduardo, ella quería verlo feliz. Si la única oportunidad de que Eduardo tuviera sus últimos días en paz fuera que Sofía estuviera a salvo, ella lo resolvería. Aunque el celos la corroyera, ella salvaría a la mujer, conforme al pedido que Eduardo le hizo cuando supo que Sofía estaba enferma. En esa ocasión, él se desesperó y, por doloroso que fuera, Clara no podía dejar que él muriera de esa manera, por sus propios hijos. Recordando el veredicto del consejo de que dejara morir a Sofía en manos de otro médico, ella tomó su decisión. «No puedo dejar que esto suceda», pensó, con una resolución afianzándose dentro de ella. Levantándose, Clara se preparó para un plan arriesgado, decidida a no permitir que la burocracia costara la vida de otra persona, incluso si eso podría acabar con su carrera. La noticia del rechazo del comité pesaba sobre Clara como una sentencia. Eduardo, aún frágil y recuperándose, la miró con una mezcla de esperanza y desesperación. «¿Alguna noticia de Sofía?», preguntó él, su voz débil. Clara pudo notar la preocupación en su tono. Ella quería gritar, revolcarse de celos y se sintió pequeña, como si ella no importara más para él desde que Sofía apareció en su vida. Luchando por encontrar las palabras correctas, Clara respondió: «Negaron que yo realizara una nueva cirugía en Sofía. No sé qué hacer». Eduardo cerró los ojos, una sombra de dolor cruzando su rostro. «Hiciste todo lo que pudiste», susurró él, intentando ofrecer consuelo incluso en medio de su propio desespero. Pero Clara sabía que no era suficiente. La vida de Sofía estaba en riesgo, y ella no podía simplemente aceptar la decisión del comité sin luchar. «Por todo lo que tuvimos, Clara, salva a Sofía, ella no merece morir de esta manera». Él lloró, haciendo que el pecho de Clara se abriera. Nunca había llorado por ella, como esposa. Ahora se derramaba en lágrimas. Eduardo amaba a Sofía, así como Clara lo amaba a él. De vuelta en su oficina, Clara tardó en recuperarse de la tristeza y los celos. Pero su pragmatismo médico tomaba control de sí. Las opciones ante ella eran sombrías. Aceptar la decisión del comité, potencialmente costando la vida de Sofía y destruyendo al padre de sus hijos antes de que muriera, o buscar un camino arriesgado que podría salvar a Sofía pero destruir su propia carrera. Intentó apartar su vida personal del asunto. Si fuera otro paciente, haría todo para salvarlo, no dejaría que muriera si pudiera evitarlo, murmuró Clara para sí misma. «Tengo que salvar a la paciente, no importa el costo». Un plan comenzaba a formarse en su mente. Sin embargo, al buscar su pluma, sus ojos cayeron sobre los documentos que había traído de su casa. Era un sobre de correo, fechado algunas semanas antes. Era una carta de Sofía dirigida a Eduardo. «Debí haber traído esto conmigo en mi prisa por salir de casa», pensó ella, sintiendo cómo la curiosidad la corroía. Tal vez en la carta explicara el motivo por el que él la había traicionado. Quizás podría decir si ella no era suficiente, qué hizo mal, Clara pensó, con lágrimas en los ojos. Clara tomó el sobre, reflexionando sobre el misterio que podría contener. «¿Qué habrá escrito Sofía aquí?», pensó, con el corazón pesado por la decisión que estaba a punto de tomar. Abriendo el sobre con manos temblorosas, Clara se preparó para descubrir qué hizo que su marido la traicionara y la expulsara de su casa como si fuera una intrusa. Él decía que la amaba todos los días. ¿Cómo podía de repente enamorarse de Sofía? Tras leer la carta de Sofía, Clara se sentía como si caminara por un corredor oscuro y solitario. Cada palabra de la carta resonando en su mente, intensificando su sensación de aislamiento. «Eduardo, ¿qué has hecho?», susurró al vacío del cuarto de hotel, la angustia creciendo dentro de ella. En el silencio sofocante, Clara reflexionaba sobre el contenido de la carta.
Las palabras de Sofía, llenas de gratitud hacia Eduardo, dejaban su corazón con una herida abierta. Clara no podía librarse del peso del celos y la traición. ¿Cómo se enamoraron?, pensaba, el dolor mezclándose con la incertidumbre sobre lo que realmente sucedía entre Eduardo y Sofía. Con la mente en tumulto, Clara sabía que no podía confiar en nadie en el hospital. Los rumores sobre su involucramiento personal con el caso de Sofía se habían esparcido y sus colegas la evitaban, temiendo asociaciones negativas. «Estoy sola en esto», reconoció, la realidad de su aislamiento golpeándola fuerte. «Ella hizo la cirugía en la amante del marido», dijo una enfermera. «Apuesto a que hizo algo mal para que la mujer quedara de esa manera», murmuró ella, aunque no lo suficientemente bajo como para que Clara no escuchara. Todos decían que esa doctora Clara tenía un matrimonio perfecto. Ahora va a perder la licencia y el matrimonio por haber hecho lo que hizo en esa cirugía. Otra comentó. Clara fingió no escuchar, caminando lentamente por el corredor. Dijeron que la amante es muy bonita. El hombre no resistió a los encantos de ella. Continuaron ellas, haciendo que la médica sintiera brotar las lágrimas en sus ojos. «No sé cómo aún la mantienen en este hospital, deberían despedirla». Una de ellas habló, como deseando la desgracia de Clara. Ella recordó a sus hijos cuánto necesitaba continuar en el hospital, a sus pacientes, antes de entrar al baño y desmoronarse en lágrimas. «Eduardo morirá, pero también acabó con mi vida», murmuró para sí misma, llorando. «¿Cómo se lo contaré a los niños? ¿Qué haré?», pensó entre los sollozos causados por el llanto. Tan pronto como salió del baño, después de lavarse la cara y respirar profundamente durante unos minutos, Clara estaba decidida. «Ahora más que nunca tengo que salvar a Sofía. De lo contrario, todos mis colegas pensarán que cometí un error en la cirugía y no que hubo una complicación. Mi carrera y el sustento futuro de mis hijos dependen de esto», pensó ella. Eduardo ya no tenía más oportunidades de vida. Ella tendría que mantener a los niños sola, no podía ser despedida, mucho menos dejar que Clara muriera para complicar su situación en el hospital. En un estado de desolación, Clara se encontró con su único amigo, el doctor Álvarez, en un café olvidado cerca del hospital. El lugar era pequeño y discreto, perfecto para la conversación que necesitaban tener. «Escuché sobre tu situación», dijo el doctor Vega, su voz baja, impregnada de seriedad. «Hay una opción, pero es arriesgada». Clara lo miró, sus ojos implorando por cualquier chispa de esperanza. «Lo que sea lo haré», afirmó ella, la desesperación haciendo su voz firme. Doctor Vega dudó, mirando alrededor antes de inclinarse más hacia adelante. «Hay un procedimiento experimental. No está aprobado aquí, pero podría salvar la vida de Sofía». Clara sintió su corazón acelerarse. «¿Pero cómo? Si el comité...» «Conozco gente», interrumpió el doctor Vega. «Podemos hacerlo lejos de los ojos del comité, pero si nos descubren...» Dejó la amenaza en el aire, la gravedad de la situación clara. «Tengo que intentarlo», repitió Clara, la resolución en su voz ahora más fuerte. «Dime qué necesita hacerse». Planearon en secreto, decidiendo utilizar una sala de cirugía ya no en uso, escondida en el subsuelo del hospital antiguo. «Todo tiene que hacerse de noche, bajo el manto de la oscuridad», explicó el doctor Álvarez, delineando cada paso con cuidado meticuloso. La noche del procedimiento, el corazón de Clara latía fuerte en su pecho mientras se dirigía a la sala de cirugía escondida. «Estamos haciendo lo correcto», aseguró el doctor Álvarez, aunque su propia voz temblaba con la tensión del momento. Cuando llegó la hora marcada, Clara fue hasta la habitación de Sofía. Comenzó colocándole una máscara quirúrgica en la cara de la mujer para ocultar quién era la paciente y también cubrió su cabello con una gorra, por precaución. Solo alguien muy atento reconocería a Sofía, pero en el periodo de la madrugada los enfermeros y médicos se recogían para descansar y generalmente salían de allí solo cuando había alguna emergencia. Entonces pocos verían a Clara con la paciente en el corredor. Con pasos rápidos la médica empujó la camilla y comenzó a recorrer los pasillos del hospital de manera apresurada, como si la vida de la paciente dependiera de ello, para que nadie pudiera ver el rostro de Clara, pues pasarían muy rápido por los profesionales del hospital. Sin embargo, al llegar con la paciente al ascensor, la luz del indicador se encendió. La médica sabía que estaba en problemas.
Si alguien la viera dentro del compartimento con la amante de su marido en la camilla, sería despedida. «Señor, por favor, ayúdame a salvar a esta mujer. El sustento de mis hijos, mi empleo depende de esto», rezó ella, tratando de ponerse frente a Clara cuando se abrieran las puertas. Sin embargo, no había nadie. Probablemente quien pidió el elevador desistió y decidió bajar por las escaleras. Entonces Clara apretó el botón del panel, apurada, y cuando finalmente las puertas se abrieron en el piso inutilizado, ella suspiró aliviada. El lugar era espeluznante. Un pasillo oscuro del hospital parecía un lugar embrujado. Mientras Clara entraba en la sala de cirugía inutilizada, rezó para que todo saliera bien de nuevo antes de asentir con la cabeza al médico que la esperaba. Ella conocía los riesgos, pero la alternativa, no hacer nada, era inaceptable. El silencio era casi palpable mientras comenzaban. La única luz provenía de lámparas débiles colgadas sobre ellos. «Vamos a salvar a esta chica», dijo Clara, más para sí misma que para el doctor Álvarez mientras tomaba el bisturí. Solo 2 enfermeros aceptaron ayudar, pero era suficiente para que pudieran realizar el procedimiento arriesgado. Mientras Clara verificaba todo para iniciar el procedimiento, su compromiso médico tomaba control de ella. Amaba salvar vidas, poder ayudar a aquellos que estaban enfermos era su motivación de vida. «Voy a salvar al paciente», murmuró ella como hacía todas las veces, antes de romper las capas de la piel de Sofía e iniciar la cirugía. En un silencio sepulcral, Clara y su equipo improvisado se concentraban en la cirugía delicada. La tensión era palpable, cada movimiento de Clara meticulosamente calculado, mientras las lámparas débiles colgadas sobre ellos lanzaban sombras largas y siniestras por la sala olvidada. Los 2 enfermeros asistían, sus rostros iluminados por la luz débil, miradas fijas en la operación adelante. «La presión está cayendo», anunció uno de los enfermeros, su voz rompiendo el silencio como un trueno lejano. Clara sintió un nudo formarse en su estómago. «No ahora», murmuró, con sus manos trabajando con urgencia, intentando estabilizar la situación. «Sofía, quédate conmigo», susurró como si la paciente pudiera oírla. Era un momento crítico. Clara sabía que si retiraba sus manos incluso por un segundo, Sofía podría no sobrevivir. «Dame más suero», ordenó, su voz firme a pesar del miedo que la consumía. Fue entonces cuando oyeron pasos apresurados acercándose, resonando por el corredor abandonado. El corazón de Clara se aceleró. Ella y el doctor Álvarez intercambiaron miradas, ambos conscientes de lo que eso significaba. «¿Quién está ahí?». La voz autoritaria del administrador del hospital cortó el aire tenso. Clara permaneció inmóvil sobre Sofía, sus manos aún hundidas en el abdomen abierto de la paciente. El doctor Álvarez avanzó, tratando de interceptar al administrador antes de que pudiera ver lo que estaban haciendo. «Doctor Álvarez, ¿qué está ocurriendo aquí? Esto está autorizado». El administrador preguntó, su voz cargada de sorpresa al darse cuenta de la cirugía clandestina ante sus ojos. «Estamos salvando una vida», respondió el doctor Álvarez, su tono desafiante. «Esto es una violación directa de los protocolos del hospital», exclamó el administrador, su ira palpable. «¿Sabe lo que esto significa para todos ustedes?». Clara levantó los ojos brevemente, encontrándose con la mirada acusadora del administrador. «Tenía que hacerlo», dijo ella, su voz apenas un susurro, pero cargada de determinación. «No podía dejarla morir. Si quiere culpar a alguien, culpe a mí», dijo determinada. El administrador sacudió la cabeza, la frustración y la desaprobación evidentes en su rostro. Las consecuencias de esto serán graves. ¿Estaba dispuesta a arriesgarlo todo por ella? «Sí», afirmó Clara sin vacilar, sus manos aún firmes en su tarea. «Porque eso es lo que hacen los médicos. Salvamos vidas, no importa el costo ni quién sea». El silencio que siguió fue denso, todos en la sala conscientes de las implicaciones de ese momento. Clara continuó, cada segundo contando, mientras el destino de todos en esa sala de cirugía clandestina pendía de un hilo corto. La operación fue turbulenta, pero concluyó con éxito. Clara finalmente logró estabilizar a Sofía, ahora solo necesitaba esperar a que despertara para conocer el resultado de la cirugía. Mientras caminaba hacia la habitación de Eduardo con pasos decididos, llevaba la carta en su mano. Ya no más falta de explicaciones, ella había hecho todo para salvar a Clara,
pero necesitaba confrontar a Eduardo, soltar las palabras de ira que tenía en la garganta, amenazando con ahogarla. Él la había traicionado. Ella había salvado a la amante de él. Ahora que lo había hecho, necesitaba terminar con eso, quitar ese peso de todas las preguntas y agravios acumulados. Al entrar encontró a Eduardo débil, pero consciente. Sus ojos se iluminaron al verla. «Necesito respuestas, Eduardo», comenzó Clara, su voz temblorosa pero firme. Extendió la carta hacia él. Su expresión exigía la verdad que ella merecía. «Merezco una explicación. ¿Por qué me traicionaste?». Eduardo tomó la carta con manos temblorosas, mirando a Clara con una mezcla de sorpresa y dolor. «Debí habértelo dicho antes. No imaginé que pensarías que tenía un asunto con otra persona», admitió con voz débil. «No quise decirte quién era Sofía para no darte esperanzas vanas. Descubrí que estaba enfermo hace algunas semanas antes de que me hicieras el examen. Ya lo sabía. Entonces comencé a buscar a mi familia biológica. Como sabes, fui adoptado muy joven y no tenía ninguna información sobre mi vida antes de la adopción». Hizo una pausa, buscando aire con esfuerzo. «Viajé al orfanato y pedí que me contaran sobre mis padres, pero solo tuve una madre que murió de la misma enfermedad que tengo hoy. Ella tuvo 2 hijos, yo y mi hermana, Sofía», explicó, dejando a Clara en shock. «Me costó encontrar a Sofía. Viajé a varias ciudades hasta que la encontré. Cuando ya no sabía dónde buscar, un detective me ayudó y finalmente conseguimos una pista que nos llevó hasta ella. Mi hermana es una mujer dulce, muy apasionada por su familia adoptiva y, sobre todo, muy bondadosa. Cuando le dije que necesitaba una donación, se ofreció a ayudarme, pero ella heredó otros problemas de salud de nuestra familia biológica y solo podría hacer la donación si mejoraba», explicó él, haciendo que los ojos de Clara se llenaran de lágrimas. «Me llamaron, Eduardo. Dijeron que me estabas engañando y cuando llegué a casa Sofía estaba allí contigo», dijo ella con un lamento. «Un colega de trabajo me vio con Sofía y entendió todo mal. No creí que te llamaría y diría cosas que no sabía. Tenía tantas cosas en la cabeza en ese momento que no me importó el chisme. Sofía tenía pocas chances de sobrevivir, pero más que yo. Cuando supe que había empeorado, fue el día que llegaste a casa. No quería que tú y los niños me vieran morir, no quería despedirme de ustedes. No podría. Entonces le pedí que cuidara de mí. Pero unos días después ella también empeoró, al igual que yo. Entonces te llamé. Jamás pensé que creerías que te estaba engañando. Creí que estabas celosa al verme con una nueva amiga. Nunca te he traicionado ni te traicionaría, mi amor. Amo a nuestros hijos. Te amo a ti y a nuestra familia. Perdóname por estar...». Se detuvo de hablar y sus párpados se cerraron antes de que Clara pudiera responder. Clara sostuvo la mano de Eduardo con más fuerza, las palabras de él resonando en su mente, trayendo una mezcla de alivio y dolor profundo. Miró a él, el hombre que amaba, ahora tan frágil y vulnerable ante ella, luchando por su vida. «Entiendo, Eduardo», dijo suavemente, las lágrimas corriendo libremente por su rostro. Solo desearía que hubieras confiado en mí desde el principio. Podríamos haber enfrentado esto juntos». Eduardo con esfuerzo abrió los ojos, mirándola con una intensidad que Clara no había visto en mucho tiempo. «Lo sé», susurró, «y me arrepentiré de eso por el resto de mi vida. Pero por favor, Clara, necesitas saber que todo lo que hice fue pensando en proteger a nuestra familia. Si hubieras dejado morir a Sofía, pensando que era mi amante, no tendría ninguna oportunidad», dijo, su voz baja y cargada de emoción. «Mi vida, nuestro futuro, todo dependía de tu capacidad para ver más allá de lo que parecía ser. Tu bondad y tu profesionalismo nos dieron una oportunidad, pero es demasiado tarde». Clara apretó la mano de Eduardo, luchando contra la ola de emociones que amenazaba con derribarla. «Eduardo, no hables así, vas a estar bien», dijo, intentando mantener firme la voz. Él sonrió tristemente. «Clara, te amo. Siempre has sido el corazón de esta familia. Cuida de nuestros hijos, cuida de todo». Su voz falló mientras sus párpados comenzaban a pesar, el esfuerzo por mantenerse despierto visiblemente agotándose. «Eduardo, por favor, quédate conmigo», imploró Clara, sintiendo el pánico crecer dentro de ella.
al ver a su esposo lentamente cerrar los ojos. «Yo lo intentaré», murmuró él, antes de que su respiración se volviera más lenta e irregular y su cuerpo se relajara completamente en la cama, entrando en un estado de coma. Clara llamó a la equipe médica con urgencia, mientras la realidad de lo sucedido la golpeaba dolorosamente. Eduardo estaba en coma, y su vida dependía no solo de los médicos, sino también de Sofía, que aún estaba inconsciente después de la cirugía. Clara sabía que si la paciente no mejoraba a tiempo, Eduardo no tendría la oportunidad de recibir el trasplante que desesperadamente necesitaba. Perdida en sus pensamientos, Clara miró por la ventana del hospital, su corazón pesado con la responsabilidad y el peso de las decisiones que necesitaba tomar. «Tengo que salvar a ambos, no importa el costo», murmuró para sí misma, sabiendo que el futuro de su familia dependía de sus acciones futuras. En los días que siguieron, Clara dividió su tiempo entre la habitación de Eduardo y la UCI donde Sofía estaba internada. En cada visita, ella hablaba con Sofía, animándola a luchar, aunque sabía que las palabras eran más para sí misma, manteniendo viva la llama de la esperanza. Contra todas las expectativas, la salud de Sofía comenzó a mejorar. Cada pequeño progreso era un triunfo, y Clara se aferraba a cada señal positiva como una promesa de que todo estaría bien. Cuando finalmente Sofía abrió los ojos, Clara estaba a su lado, sosteniendo su mano con lágrimas de alivio y gratitud. «Eduardo necesita de ti», susurró Clara, explicando la situación con delicadeza. Sofía, aún débil pero determinada, asintió. «Haré cualquier cosa para ayudarlo. Él es mi hermano», dijo con voz firme. Los días se transformaron en semanas y con el tratamiento continuo y la recuperación de Sofía, la cirugía de trasplante fue programada. Era un procedimiento riesgoso, pero necesario. Clara supervisó cada detalle, asegurando que todo fuera conforme a lo planeado. El día de la cirugía, el hospital estaba en alerta máxima. Clara, aunque consumida por el nerviosismo, se mantuvo compuesta, confiando en el equipo médico y en sus oraciones silenciosas. El procedimiento fue largo y tenso, pero al final, al salir de la sala de operaciones, Clara dio una sonrisa cansada. «Fue un éxito», anunció al equipo, y finalmente sintió que las paredes que había construido alrededor de su corazón finalmente se derrumbaron de alivio. En los meses que siguieron, tanto Eduardo como Sofía se recuperaron completamente. Eduardo, ahora completamente consciente de lo que Clara había hecho por él, renovó sus votos con ella en una pequeña ceremonia rodeada por amigos y familia. «Salvaste no solo mi vida, sino también a nuestra familia», dijo, sus ojos llenos de lágrimas y gratitud. «Te amo más de lo que las palabras pueden expresar». Clara sonrió, sosteniendo la mano de Eduardo con una nueva fuerza. «Siempre haré lo necesario», respondió, su voz llena de amor y determinación. Sofía, ahora una parte integral de la familia, sonrió a ambos, agradecida por haber encontrado no solo a su hermano, sino a una familia entera que la acogió, además de la familia que ya tenía. Incluso aceptó la disculpa de Clara por haberla juzgado incorrectamente. Unas semanas después, Clara fue homenajeada con una medalla de honor por el hospital. El premio fue otorgado no solo por su excelencia médica, sino también por su integridad moral y profesional al salvar la vida de Sofía, a pesar de las complicadas circunstancias personales involucradas. Durante la ceremonia, el director del hospital destacó cómo Clara había actuado con extraordinaria compasión y profesionalismo, priorizando el juramento médico de salvar vidas por encima de sus cuestiones personales. La doctora Clara demostró una fuerza y una dedicación que son ejemplares para todos nosotros en el campo de la medicina, dijo el director, mientras la audiencia de colegas médicos, enfermeros y personal del hospital aplaudía de pie. Ella actuó no solo como médica, sino como una verdadera líder, mostrando que la empatía y el compromiso con la vida son los mayores valores que un médico puede poseer, dijo el orador. Tras toda esa tormenta de desafíos, Clara y Eduardo reconstruyeron su vida juntos, fortalecidos por un entendimiento más profundo y un amor renovado. Junto con sus hijos, que admiraban la valentía y la resiliencia de sus padres, formaron una familia aún más unida. Celebraron muchos momentos juntos, valorando cada segundo como un regalo precioso. Su vida
enriquecida por superaciones y aprendizajes, siguió adelante con gratitud y alegría, recordando siempre que a través de la tormenta encontraron un camino de luz y esperanza. Si te encantó esta historia, te invitamos a que le des me gusta y te suscribas a nuestro canal. Así nos motivas a seguir trayendo historias emocionantes casi todos los días. No te pierdas la próxima historia sorprendente que está a punto de aparecer en tu pantalla. Agradecemos enormemente tenerte aquí. Ahora puedes hacer clic en los enlaces que están apareciendo en la pantalla en este momento. Tenemos una selección especial solo para ti, repleta de historias valiosas y con lecciones emocionantes. Nos vemos allí.